Bienvenidos, qué bueno poder encontrarnos para reflexionar en la palabra del Señor una vez más. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de no compararnos con los demás, sino lo contrario, poder ayudarnos para que juntos podamos siempre vivir a la medida de Jesús. Esta última semana estuve haciendo algunas refacciones en mi casa, en la habitación principal, y en varios momentos me vi obligado o necesitado, mejor dicho, a usar una cinta métrica para tomar algunas medidas y para ver que los arreglos que necesitaba hacer salgan los más prolijos posibles. Y después de varias veces que me tocó estar haciendo mediciones y revisando y repasando otra vez, esto me llevó a pensar en una actitud que muchas veces tomamos, ¿sí? Y tiene que ver con el trato con las demás personas, en nuestro trato con las demás personas, para determinar si vamos a relacionarnos o no con ellas y en su defecto para ver qué tipo de relación vamos a construir, qué tipo de relación vamos a tener. Y este comportamiento tiene que ver con el hecho de que siempre estamos midiendo a los demás con una cinta métrica de opinión o de prejuicio personal, para ver si están acorde a nuestros estándares o pretensiones, siempre en torno a lo que nosotros esperamos, por supuesto, y no necesariamente a lo que estamos dispuestos a dar. Esto lo hacemos para ver si los demás están a mi altura, para ver si merecen mi atención, para ver si puedo obtener beneficios o no, o varias otras cosas más que pueden también estar en juego en ese momento. Y esto me lleva no solamente a acercarme o alejarme de la gente, sino muchas veces a algo peor, que es emitir opiniones. Opiniones que no necesariamente tengan un fundamento, solamente parten desde nuestro punto de vista. Siempre tendemos, esto lo hacemos porque siempre tenemos que dar una explicación a los por qué sí y por qué no de lo que hacemos, y creo que ahí es donde nos terminamos equivocando, ya que estos prejuicios los hacemos parándonos desde nuestras fortalezas o lo que creemos que es una fortaleza en nuestra vida y no desde un lugar objetivo. El querer considerarnos mejor que nos lleva a buscar elementos en nuestra vida para luego desde allí partir y emitir un juicio. Y a veces, y como te pongo algunos ejemplos, puede suceder lo siguiente: si no tengo problema con los excesos, uso esa regla para medir, ¿sí? Y opino de aquellos que los tienen, ¿sí? Si no tengo un problema moral o algo que esté socialmente mal visto, opino de aquellos que sí lo tienen. Si no tengo prejuicios personales, o sea, problemas con mi propia persona, de autoestima, termino opinando, criticando y midiendo a los que sí lo tienen. Si no tengo ningún tipo de problemas, o por lo menos de algunos que no los considero tal, opino de aquellas personas que sí lo tienen. Entonces siempre utilizamos una medida, ¿sí? Dependiendo de lo que consideramos que es una fortaleza. Y usamos esa regla para medir a los demás y luego compararnos. Lo terminamos transformando en una especie de competencia. Y esta actitud, ¿sí? Me lleva a alejarme y no a acercarme a los demás. Incluso creo que ese es el motivo atrás de todo esto, ¿no? Como no me quiero acercar, como ya sé que he hecho alguna selección y necesito algún argumento para eso, es que voy buscando ese elemento que justifique esa actitud de algo que yo creo que ya lo hemos tomado anticipadamente. Pero vamos a la Biblia, ¿sí? Fíjate lo que dice, son palabras de Jesús las que te voy a mencionar. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. Interesantes estas palabras de Jesús. Y aquí ya en estas palabras tenemos algunas cositas para considerar. El juicio, una opinión, siempre va a ser parcial, nunca va a ser un 100% cierta, nunca va a tener un 100% de objetividad, porque es una opinión, un prejuicio nuestro. Por más que haya algunas cosas que nos den ciertas razones, ¿sí? No necesariamente está diciendo la verdad. Un juicio es una opinión, ¿sí? Las medidas que utilizamos son una opinión. Lo que también tenemos que tener en cuenta en base a esto que dice Jesús: yo puedo medir, pero también voy a ser medido, o también estoy siendo medido por otros en base también a prejuicios de otros. Por lo menos en algún momento lo voy a hacer, ¿sí? Y esto también, algo que podemos aprender de todo esto, es que
puedo quedar preso de las cosas que uno mismo, o en mi caso yo mismo, produje, ¿sí? El juicio, la medida, la crítica, la opinión puede ser luego un arma de doble filo que me termine perjudicando. Entonces, volviendo un poquito a la cinta métrica, ¿no? Volviendo un poquito a este instrumento, esta herramienta que te mostré hace un ratito. ¿Sabías que esto puede tener errores? ¿Sí? Pensá un poquito en eso. ¿Sabías que esto puede tener errores? Incluso te muestro otro acá instrumento de medir. En este caso es una cinta de medir, pero una cinta de costura. Y no creo que lo puedas percibir bien desde la pantalla. Pero si yo pongo las dos cintas de medir en la misma dirección, acá estoy viendo que hay unos errores que no es lo mismo. ¿Sí? Ya miren, lo estoy viendo acá examinando, y los 50 centímetros de una cinta no son exactamente los mismos 50 centímetros de la otra cinta, ¿sí? Ya vemos que una de las dos está equivocada, ¿sí? Una de las dos tiene un error. Hay alguna, tal vez esta se esté equivocando o tal vez esta se esté equivocando. ¿Y cómo sabemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para determinar cuál es la que está equivocada? ¿Sí? A veces podemos empezar a pensar a ver cuál es la ganadora, cuál es la que tiene la razón. Pero ¿sabías que para poder controlar estos elementos de medición y para que sean lo más fieles posibles y que todos se puedan parecer, existe algo que se llama metro patrón? Es un elemento, es una barra de un material específico que está guardada en un lugar, y se utiliza ese metro patrón para que a partir de allí sirva como elemento, como unidad para el tema de lo que son las mediciones. Y todos los metros, ¿sí?, tienen que estar de acorde a esa medida. Ese patrón existe para luego corroborar cuál es el correcto o cuál está bien, cuál es el más fiel y cuál no lo es tanto. Y ya te digo, pueden haber cosas que varían, pero siempre deberían estar de acuerdo a ese metro patrón. Y en nuestro caso, ¿sí?, en nuestra vida, también tenemos un patrón al cual seguir. También tenemos un patrón que nos indica nuestros aciertos y nuestros errores. Y a veces ejercemos competencia unos con otros para ver quién tiene la razón o quién está mejor. Y en realidad, cuando todos nos comparamos con ese patrón es Jesús, nos podemos encontrar con algunas sorpresas. Quiero leerte un pasaje. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean cohechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Uno de los propósitos de nuestra vida es parecernos a Jesús, estar siempre reflejándonos en la imagen de Jesús y ver si nos estamos pareciéndonos o no a Él. Él es el patrón al cual nosotros tenemos que seguir, con el cual nos tenemos que comparar. A veces nos equivocamos comparando unos con otros porque en realidad no sabemos a ciencia cierta cuál es el correcto, pero cuando nos comparamos con el patrón, cuando nos comparamos con aquel que tiene que ser el punto de partida, nos podemos encontrar con varias cositas que muchos tenemos que corregir. Yo y las demás personas, todos, si medimos para no equivocarnos, debemos medir desde Jesús como único punto de referencia. Si vamos a medir, si vamos a juzgar, lo tenemos que hacer desde el punto de vista de Jesús, no desde nuestro punto de vista, no desde nuestras fortalezas. Y para sorpresa de todos, cuando medimos desde Jesús y nos ponemos todos bajo ese criterio, nos vamos a encontrar con algo que todos compartimos, que a todos nos pasa, y es lo siguiente: todos necesitamos de su gracia, todos necesitamos de su perdón, todos necesitamos de su ayuda, ¿sí? Todos necesitamos de su gracia, todos necesitamos de su perdón, todos necesitamos de su ayuda. No hay uno que pueda valerse por sí solo, ¿sí?, para alcanzar solución a sus problemas y sobre todo a sus problemas espirituales del corazón, del alma, de la eternidad. Todos necesitamos de Jesús. Cuando nos medimos con Él nos damos cuenta de eso. Todos lo necesitamos. Y algo más, ¿sí? Algo más. Todos nos precisamos mutuamente. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice: y Él mismo
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje nos enseña, si bien habla sobre los ministerios y algunos oficios que el Señor Jesús ha establecido, el principio que está implícito en todo esto es que hay diversidad, hay diferencias. Y si opinamos desde nuestro lugar y lo hacemos es una verdad absoluta, nos podemos equivocar. Imagínate si un pastor dijera que todos tendrían que ser pastores o pensar como tal. Si un evangelista dijera que todos tienen que ser evangelistas o pensar como tal. ¿Sí? Nos estaríamos equivocando. Acá dice, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo estableció distintos para que juntos lleguemos a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahí ya podemos entender, ¿sí?, que para poder estar a la altura de Jesús y para poder parecernos cada día más y más a Él, nos vamos a necesitar unos a otros. No necesitamos compararnos y competir, necesitamos acercarnos y acercar las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos, reconociendo nuestras debilidades, no dejando que ellas se sobrepongan a nuestras fortalezas y hagan daño, todo lo contrario, con un espíritu de humildad, sabiendo de que necesito de los demás. ¿Sí? Para poder vivir según nuestras normas, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Para vivir según nuestras normas, según nuestra opinión, según nuestros prejuicios, nos podemos arreglar solitos. Pero también tenemos que tener en cuenta que si usamos solamente una mirada, no nos quejemos si en algún momento la sufrimos. ¿Sí? Si en algún momento también eso nos termina ocasionando algún daño. Nos podemos arreglar solitos. Pero teniendo en cuenta esto que dice la Biblia, para poder vivir, ¿sí?, a la manera de Jesús, nos necesitamos mutuamente. Solo nunca lo vamos a poder lograr. Necesitamos aprender a vivir juntos, acercándonos, luchando con nuestras diferencias y dejando que Jesús sea la medida, ¿sí?, y aquel que nos una. Por tanto, te propongo pedirle al Señor a que nos ayude a mirar a todas las personas que están a nuestro alrededor con sus ojos. Y de esa manera, cuando miramos con los ojos de Jesús y no con nuestros ojos humanos, ¿sí?, lo que vamos a poder hacer es vivir más amor, poder vivir más aceptación, poder vivir más perdón. No solamente lo vamos a poder dar, sino que también lo vamos a recibir porque lo necesitamos. Cuando nos paramos desde nuestras fortalezas para criticar, para opinar, para juzgar, nos estamos olvidando de algo, de que no somos perfectos, de que no estamos al 100% bien, de que también vamos a precisar ayuda, de que esa mirada de orgullo, ¿sí?, muchas veces nos va a alejar y nos va a dañar. Pero cuando aprendemos a mirar con los ojos de Jesús, nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo nivel, todos necesitamos gracia, todos necesitamos perdón, todos necesitamos su ayuda, ¿sí? Y esto, ¿sí?, de esta manera, como te decía, vamos a poder vivir más amor, más aceptación, más perdón, recibirlo y poder darlo también, ¿sí?, unos con otros, sabiendo de que lo necesitamos y necesitamos darlo. Si quiero recibir algo, tengo que estar dispuesto a darlo también. Y esa es parte de la regla de oro, tratar a los demás como quiero que los demás me traten. Si no quiero ser juzgado, si no quiero ser dejado a un costado, si no quiero ser olvidado, me tengo que acordar que también mi mirada, la medida con la que voy a medir a los demás, tiene que empezar a ser diferente también. Esto nos va a ayudar a vivir unidos, esto nos va a ayudar a vivir el propósito de Dios, estar a la altura de la plenitud, de la medida de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos va a ayudar. Una vez más, si queremos acercarnos, si queremos ver cómo Dios hace cosas grandes a través de nuestra vida, porque Dios quiere usarnos, algo de lo que vamos a tener que hacer es no utilizar nuestra opinión para medir a los demás, no utilizar nuestras reglas, no utilizar nuestras costumbres, no utilizar nuestras formas para medir a la gente, sino utilizar el punto de vista, la medida de Jesús.
Y ahí nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo lugar y que todos necesitamos de su gracia. Y desde ahí las cosas pueden empezar a cambiar. Entonces te animo a que siempre nuestro trato para con los demás sea esa mirada de gracia. Y cuando nos encontremos con diferencias, con opiniones opuestas, saber de que podemos tener pensamientos diferentes, pero no hay un ganador o un perdedor. Hay gente que necesita unirse para vivir el propósito de Dios también en sus vidas. Y de esta manera poder bendecir a otros. Si en algún momento te sentiste juzgado, te sentiste maltratado, si alguien desde la fe, por considerarse más conocedor de las cuestiones espirituales, emitió juicios, te lastimó, te hirió, hoy te animo a algo, no permitas que esa experiencia te marque y te haga devolver el mal que recibiste. Todo lo contrario, te animo a que sueltes perdón, a que cambies la historia y a que ahora tu mirada pueda ser una mirada que fue abrazada por la gracia del Señor. Para que si te sembraron algo equivocado en tu vida, no reproduzcas esa semilla, sino que la puedas cambiar. Y que cada uno de nosotros podamos ser personas de bien para seguir derramando bendición sobre otros. Dios quiere usarnos y para eso que podamos siempre estar cada uno de nosotros no a la medida de las opiniones de la gente, sino a la medida de Jesús. Dios te bendiga un montón. Vamos a tomarnos un momento para orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos en este momento pedirte que obres en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu mirada hacia nosotros es una mirada de amor. Y aun cuando merecíamos condenación, tú nos diste gracia, perdón, tú nos diste vida eterna. Y ahora queremos, Señor, que tu manera de pensar, que tu manera de ver a las demás personas, Señor, sea la que también nos esté cambiando nuestra perspectiva y nuestra mirada. Ayúdanos a ser personas de gracia, ayúdanos a ser personas misericordiosas, ayúdanos a ser personas de perdón. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes. Si en algún momento fuimos lastimados o heridos, que podamos dejar eso, Señor, en tus manos, permitir que tú nos sanes, para que de aquí en adelante nosotros podamos mirar a los demás también desde tu perspectiva y podamos de esa manera sembrar lo que tú quieres que sembremos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder vivir la gracia, el amor y el perdón con el cual tú nos has abrazado a cada uno de nosotros, también para con los demás. Ayúdanos, Señor, a poder ser tus representantes. Ayúdanos a poder ser tus embajadores. Ayúdanos a poder llevar tu gracia y misericordia a aquel que todavía lo necesita. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este momento.